Caso real en Querétaro. El hijo que fue obligado a golpear a su madre. 1869. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Querétaro. El hijo que fue obligado a golpear a su madre. 1869. Capítulo 1. El vínculo inquebrantable. En la hacienda San Miguel, ubicada en las afueras de Querétaro, vivía una mujer llamada Mariana Vargas con su hijo Roberto. El año era 1863, y aunque México había abolido oficialmente la esclavitud décadas atrás, el sistema de servidumbre que existía en las haciendas rurales era esclavitud en todo excepto en el nombre. Mariana tenía 30 años y había trabajado en la hacienda San Miguel desde que tenía 15. Había llegado allí con sus padres, quienes habían sido trabajadores vinculados a la hacienda por deudas que nunca podían pagar. Cuando sus padres murieron de fiebre amarilla cuando Mariana tenía 20 años, ella heredó sus deudas, como era costumbre en el sistema perverso que gobernaba las haciendas. «No puedes irte hasta que las deudas sean pagadas», le había dicho don Emilio Santander, el dueño de la hacienda, cuando Mariana había preguntado tímidamente sobre su libertad después de la muerte de sus padres. «Tus padres debían 200 pesos cuando murieron. Ahora esa deuda es tuya. Cuando la pagues, serás libre». Pero el sistema estaba diseñado para asegurar que las deudas nunca fueran pagadas. Los trabajadores ganaban salarios miserables que apenas cubrían las necesidades básicas. Y don Emilio constantemente encontraba formas de aumentar las deudas, cobrando por la comida proporcionada, por el alojamiento, por herramientas rotas, por días perdidos por enfermedad. Era imposible escapar. Cuando Mariana tenía 23 años, quedó embarazada. El padre del bebé era otro trabajador de la hacienda, un hombre llamado Vicente, que había prometido casarse con ella. Pero Vicente murió en un accidente antes de que pudieran casarse, aplastado bajo una carreta que se había volcado en el camino. Mariana dio a luz a su hijo sola, asistida solo por otras mujeres trabajadoras. Lo nombró Roberto, y desde el momento en que lo sostuvo en sus brazos, supo que él era lo más importante en su vida, más importante que su libertad, más importante que su propia vida. «Te protegeré», susurraba Mariana a su bebé durante esas primeras noches, acunándolo mientras él dormía. «No importa lo que pase, te mantendré a salvo. Eres mío, y nadie te quitará de mí». Durante los primeros años de la vida de Roberto, Mariana trabajaba con una dedicación feroz. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba en los campos hasta el anochecer y luego pasaba la noche cuidando a su hijo. Dormía tal vez 3 o 4 horas cada noche, pero no le importaba. Roberto era saludable, feliz, y eso era todo lo que importaba. Roberto creció como un niño brillante y cariñoso. Adoraba a su madre con una intensidad que era evidente para todos los que los conocían. Cuando era pequeño, la seguía por todas partes, sosteniendo el borde de su falda, sin querer separarse de ella ni por un momento. «Mamá», decía con su voz de niño pequeño, «cuando sea grande, voy a trabajar mucho y voy a pagar todas las deudas. Y entonces seremos libres y viviremos en una casa propia».
Eso sería maravilloso, mi amor, respondía Mariana, acariciando su cabello oscuro. Pero por ahora solo necesito que seas un buen niño. Sé obediente, trabaja duro cuando seas mayor y todo estará bien. Siempre seré bueno para ti, mamá, prometía Roberto solemnemente. Nunca te lastimaré, nunca te dejaré. Era una promesa hecha con el amor puro de un niño, sin comprender cómo el mundo eventualmente la rompería de la forma más cruel imaginable. Cuando Roberto tenía 8 años, comenzó a trabajar en la hacienda también. Era trabajo simple al principio: llevar agua a los trabajadores en los campos, recoger piedras, ayudar a alimentar a los animales. Pero era trabajo real, y don Emilio lo trataba como tal. «El niño trabajará para pagar la deuda de su madre», anunció don Emilio. «Cualquier salario que gane será aplicado a la deuda familiar». Era otra forma en que el sistema perpetuaba la servidumbre, atrapando a los niños en las deudas de sus padres, asegurando que generaciones enteras estuvieran atadas a la hacienda. Roberto trabajaba con la misma dedicación que su madre, motivado por el mismo amor que la había impulsado a ella durante años. Quería ayudarla, quería reducir la carga que ella llevaba, y más que nada, quería hacer que ella se sintiera orgullosa. «Lo estás haciendo tan bien», le decía Mariana cada noche, incluso cuando estaba exhausta por su propio trabajo. «Eres tan trabajador, tan responsable. Estoy tan orgullosa de ti, Roberto». Y Roberto florecía bajo su elogio. A pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la servidumbre que definía sus vidas, Mariana y Roberto eran felices de una manera simple pero profunda. Se tenían el uno al otro, y ese amor era suficiente para sostenerlos a través de las dificultades. Los otros trabajadores de la hacienda los observaban con una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por la fuerza de su vínculo, tristeza porque sabían que el sistema que los gobernaba no respetaba tales vínculos, que eventualmente encontraría formas de romperlos. «Esa mujer ama a su hijo más que a su propia vida», comentó una trabajadora mayor llamada Lucía. «Y ese niño adoraría el suelo que su madre pisa. Es hermoso de ver, pero también me asusta, porque en este lugar el amor puede ser usado contra ti. Los patrones saben exactamente cómo explotar lo que más amas». Lucía tenía razón, aunque nadie quería admitirlo. Don Emilio Santander era conocido por su crueldad particular, una crueldad que no era solo física, sino psicológica. Le gustaba romper a las personas no solo con trabajo duro o castigo físico, sino encontrando lo que más valoraban y destruyéndolo. Pero durante los primeros 13 años de la vida de Roberto, él y su madre fueron principalmente dejados en paz. Trabajaban duro, causaban pocos problemas, y don Emilio tenía otras preocupaciones. La hacienda era grande, con más de 100 trabajadores, y había suficientes problemas para ocupar su atención, sin enfocarse particularmente en Mariana y Roberto. Eso cambiaría en 1869, cuando Roberto tenía 13 años. Cambiaría de una manera que destrozaría a ambos de maneras que nunca sanarían completamente, que los marcaría para el resto de sus vidas y que eventualmente llevaría a tragedias que no podían ser deshechas. Todo comenzó con un acto de resistencia de Mariana, un momento de desafío que nacía de la misma fuerza maternal que la había sostenido durante años. Pero en el mundo cruel de la hacienda San Miguel, la resistencia tenía consecuencias. Y esas consecuencias caerían no solo sobre Mariana, sino también sobre su hijo, de la forma más horrible imaginable. Capítulo 2. El acto de desafío. El verano de 1869 fue particularmente brutal en Querétaro. El calor era sofocante, y las lluvias que normalmente traían alivio en julio no llegaron. Los campos se secaban, el trabajo se volvía más duro, y las tensiones en la hacienda San Miguel aumentaban.
Don Emilio, viendo sus cultivos fallar, se volvió más exigente con los trabajadores. Las horas de trabajo se extendieron, las raciones de comida se redujeron, y los castigos por cualquier falla percibida se volvieron más severos. Fue en este ambiente de tensión creciente que Roberto, ahora de 13 años, colapsó un día mientras trabajaba en los campos. Había estado trabajando desde antes del amanecer bajo el sol brutal, sin suficiente agua, sin suficiente descanso. Su cuerpo joven simplemente no pudo más. Mariana, trabajando en una sección cercana del campo, vio a su hijo caer. Dejó su trabajo inmediatamente y corrió hacia él, su corazón palpitando con terror. «¡Roberto!», gritó, arrodillándose junto a él. «¡Roberto! ¡Mírame!». Roberto estaba consciente pero débil, su piel caliente al tacto, sus labios agrietados por la deshidratación. «Mamá», susurró, «lo siento. Intenté seguir trabajando, pero no pude». «No te disculpes», respondió Mariana con urgencia, sosteniendo su rostro con ambas manos. «No es tu culpa. Este calor, este trabajo, es demasiado». El capataz de campo, un hombre llamado Don Vicente, llegó montado a caballo. «¿Por qué has dejado tu trabajo?», demandó, mirando a Mariana. «Mi hijo se desmayó», respondió Mariana, sin apartar la mirada de Roberto. «Necesita agua, necesita descansar a la sombra». «El trabajo no está terminado», dijo don Vicente con frialdad. «El niño puede descansar cuando el sol se ponga. Por ahora, ambos vuelvan al trabajo». «No», respondió Mariana, la palabra saliendo de su boca antes de que pudiera pensar en las consecuencias. «No voy a obligar a mi hijo a trabajar cuando está claramente enfermo. Necesita atención ahora». Don Vicente bajó de su caballo, su rostro enrojeciendo con ira. «Acabas de negarte a seguir una orden». Mariana se puso de pie, colocándose protectoramente entre don Vicente y Roberto. «Mi hijo necesita cuidado. Puede descontarlo de mi salario, puede agregar a nuestra deuda. Pero no voy a dejarlo sufrir solo porque el trabajo no está terminado». Fue un momento de valentía extraordinaria, un momento en que el amor maternal triunfó sobre el miedo a las consecuencias. Pero también fue un momento que marcaría el comienzo de una tragedia que nadie podría haber anticipado. Don Vicente miró a Mariana con una mezcla de sorpresa e ira. En todos sus años como capataz, pocas veces había visto a un trabajador desafiar abiertamente una orden. «Don Emilio escuchará sobre esto», amenazó. «Y créeme, habrá consecuencias por tu insubordinación». «No me importa», respondió Mariana, aunque su voz temblaba ligeramente. «Mi hijo viene primero». Mariana llevó a Roberto a la sombra de un árbol cercano. Le dio agua de su propia ración y se quedó con él hasta que se sintió lo suficientemente fuerte como para caminar de vuelta a sus cuartos. Los otros trabajadores observaban con una mezcla de admiración y miedo, sabiendo que Mariana había cruzado una línea que don Emilio no perdonaría. Esa noche, don Emilio envió a buscar a Mariana. Roberto, recuperado pero aún débil, intentó acompañar a su madre. «No», dijo Mariana firmemente, «quédate aquí, estaré bien, solo voy a hablar con el patrón». «Mamá, tengo miedo», admitió Roberto. «¿Qué te va a hacer?» «No lo sé», respondió Mariana honestamente, «pero sin importar lo que pase, recuerda que te amo. Recuerda que todo lo que hice fue para protegerte». «Te amo también, mamá», dijo Roberto, abrazándola fuertemente. «Gracias por cuidarme hoy». Mariana fue escoltada a la casa principal, donde don Emilio la esperaba en su estudio. Era un hombre de 50 años, corpulento, con ojos fríos, que raramente mostraban compasión. «Mariana Vargas», comenzó don Emilio, su voz peligrosamente tranquila. «Me dicen que hoy desafiaste abiertamente una orden de mi capataz, que abandonaste tu trabajo sin permiso, que te negaste a seguir instrucciones directas. ¿Es esto cierto?» «Sí, señor»,
respondió Mariana, manteniendo la cabeza en alto. Mi hijo se desmayó por el calor y la falta de agua. Necesitaba atención. No podía dejarlo sufrir. Entiendo que tienes sentimientos maternales, dijo don Emilio, como si estuviera discutiendo el clima. Pero esos sentimientos no te excusan de tus obligaciones. Cuando estás trabajando, tu primera responsabilidad es hacia mí, hacia esta hacienda, no hacia tu hijo. Con todo respeto, señor, respondió Mariana con valentía, mi primera responsabilidad siempre será hacia mi hijo. Él es mi sangre, usted es solo mi patrón. El silencio que siguió era pesado, lleno de peligro. Don Emilio se puso de pie lentamente, caminando alrededor de su escritorio para pararse frente a Mariana. ¿Sabes cuántos trabajadores he tenido que disciplinar por insubordinación durante mis 20 años como dueño de esta hacienda?, preguntó. No, señor, respondió Mariana. Docenas, dijo don Emilio, y he aprendido que hay formas más efectivas de romper el espíritu de una persona que simplemente golpearla o reducir sus raciones. Las lecciones más efectivas son aquellas que dejan cicatrices no en el cuerpo, sino en el alma. Mariana sintió un frío crecer en su estómago. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tu castigo no será físico, explicó don Emilio con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Será psicológico, diseñado específicamente para asegurar que nunca vuelvas a desafiar mi autoridad, que nunca vuelvas a poner a tu hijo por encima de tus obligaciones hacia mí. ¿Qué va a hacer?, preguntó Mariana, su voz ahora temblando con miedo real. Ya verás, respondió don Emilio, mañana por la mañana. En el patio principal, todos los trabajadores estarán presentes. Será una lección no solo para ti, sino para todos los que piensan que el amor familiar es más importante que la obediencia al patrón. Mariana fue enviada de vuelta a sus cuartos sin más explicaciones. Pasó la noche sin dormir, atormentada por lo que don Emilio podría tener planeado. Sabía que era algo terrible, algo diseñado específicamente para lastimarla de la forma más profunda posible. Roberto, viendo el miedo en los ojos de su madre, intentaba consolarla. «Todo estará bien, mamá», decía, aunque él mismo estaba asustado. «Eres fuerte, puedes soportar cualquier cosa». «No se trata de lo que yo pueda soportar», susurró Mariana, más para sí misma que para Roberto. «Se trata de lo que él ha planeado. Y tengo la sensación de que será peor que cualquier cosa que pueda imaginar». Tenía razón. Porque lo que don Emilio había planeado no era solo cruel, era monstruoso. Era un acto diseñado no solo para castigar a Mariana, sino para destruir el vínculo entre ella y su hijo, para convertir su amor el uno por el otro en una fuente de dolor y culpa que los perseguiría por el resto de sus vidas. Y cuando la mañana llegó, cuando todos los trabajadores fueron reunidos en el patio principal, cuando don Emilio finalmente reveló su plan, incluso los trabajadores más endurecidos por años de servidumbre quedaron horrorizados por la crueldad de lo que estaban a punto de presenciar. Capítulo 3. La orden cruel. La mañana del 12 de agosto de 1869 amaneció clara y caliente, como todos los días de ese verano brutal. Pero para los trabajadores de la Hacienda San Miguel, el calor era la menor de sus preocupaciones. Todos habían sido ordenados a reunirse en el patio principal antes del amanecer, un evento inusual que solo ocurría cuando don Emilio quería hacer un ejemplo de alguien. Mariana y Roberto estaban parados juntos en la parte de atrás de la multitud, sosteniendo las manos con fuerza. Roberto podía sentir el temblor en la mano de su madre, podía ver el miedo en sus ojos, aunque ella intentaba esconderlo. «Todo estará bien», susurraba Roberto, tratando de ser valiente por ella. «Sea lo que sea, lo superaremos juntos». Mariana no respondió. Solo apretó la mano de su hijo más fuerte, como si al sostenerlo pudiera protegerlo de lo que estaba a punto de venir.
Don Emilio emergió de la casa principal, flanqueado por sus dos capataces, don Vicente y don Carlos. Se paró en el porche elevado donde todos pudieran verlo, su postura de autoridad absoluta. «Buenos días», comenzó, su voz llevándose fácilmente a través del patio silencioso. «Los he reunido a todos aquí hoy para presenciar una lección importante. Una lección sobre obediencia, sobre respeto a la autoridad y sobre las consecuencias de la insubordinación». Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Todos sabían que esto tenía que ver con Mariana y su desafío del día anterior. «Mariana Vargas», continuó don Emilio, «da un paso adelante». Mariana sintió que sus piernas apenas podían sostenerla, pero se obligó a caminar hacia adelante. Roberto comenzó a seguirla, pero ella le hizo señas para que se quedara donde estaba. «Ayer», dijo don Emilio mirando a Mariana, «desafiaste abiertamente una orden de mi capataz. Abandonaste tu trabajo, te negaste a obedecer. Y cuando te confronté al respecto, declaraste que tu hijo era más importante que tus obligaciones hacia mí». «Sí, señor», confirmó Mariana, su voz apenas audible. «Tal insubordinación no puede ser tolerada», declaró don Emilio. «Pero como dije anoche, tu castigo no será ordinario, será memorable, algo que ni tú ni nadie más aquí olvidará nunca». Don Emilio hizo una señal a don Vicente, quien desapareció dentro de la casa y regresó momentos después con un látigo, el tipo usado para castigar a los trabajadores desobedientes. La vista del látigo hizo que varios trabajadores retrocedieran con miedo. «Mariana Vargas», anunció don Emilio, «serás azotada 10 veces como castigo por tu insubordinación, pero no seré yo quien administre el castigo, ni don Vicente, ni don Carlos». Hizo una pausa, dejando que el suspenso se construyera. Mariana sintió su corazón latir con fuerza, confundida sobre qué más podría decir. «Roberto Vargas», llamó don Emilio, «da un paso adelante». El tiempo pareció detenerse. Roberto, de 13 años, se quedó congelado donde estaba, sin comprender por qué estaba siendo llamado. Mariana sintió que todo su cuerpo se volvía frío con horror cuando comenzó a comprender lo que don Emilio estaba a punto de ordenar. «No», susurró, tan bajo que nadie excepto ella misma pudo escuchar. «No, por favor, Dios, no eso». «Roberto», repitió don Emilio con más firmeza, «da un paso adelante. Ahora». Roberto caminó hacia adelante con piernas temblorosas, su rostro pálido, sus ojos grandes con miedo y confusión. «Sí, señor», preguntó con voz temblorosa. «Tu madre ha sido desobediente», explicó don Emilio, «y debe ser castigada. Como su hijo, como alguien que se beneficia de su trabajo, es apropiado que seas tú quien administre su castigo». El patio estalló en murmullos de shock. Varios trabajadores gritaron en protesta. Lucía, la trabajadora mayor, dio un paso adelante. «Don Emilio, esto es monstruoso», gritó. «No puede obligar a un niño a golpear a su propia madre». «Silencio», ordenó don Emilio con frialdad, «o serás la siguiente en ser castigada. Esta es mi hacienda, aquí se siguen mis reglas, y mi regla es que Roberto administrará el castigo de su madre». «No», dijo Mariana, su voz rompiéndose. «Por favor, señor, castígueme de cualquier otra forma, golpéeme usted mismo, reduzca mis raciones, agregue años a mi deuda, pero no haga esto. No obligue a mi hijo a hacer esto». «¿Ves?», dijo don Emilio a la multitud. «Incluso ahora su primera preocupación es su hijo, no su obligación hacia mí. Es exactamente por eso que este castigo es apropiado. Aprenderá que poner a su hijo por encima de mí tiene consecuencias. Consecuencias que afectarán no solo a ella, sino también al hijo que tanto valora». Se volvió hacia Roberto. «Toma el látigo», ordenó. Roberto miró el látigo que don Vicente le extendía, luego miró a su madre, luego de vuelta a don Emilio. «No puedo», dijo.
su voz apenas audible. «Ella es mi madre, no puedo lastimarla». «Puedes y lo harás», respondió don Emilio. «O las consecuencias serán peores. Si te niegas, tu madre recibirá 50 latigazos en lugar de 10, y los recibirá de don Vicente, quien no tendrá misericordia. Y luego serás vendido a otra hacienda, lejos de aquí, y nunca verás a tu madre de nuevo». Era una elección imposible, diseñada específicamente para destruir a Roberto sin importar lo que eligiera. Si se negaba, su madre sería brutalmente golpeada y él sería arrancado de ella. Si obedecía, tendría que golpear a la persona que más amaba en el mundo. Roberto miró a su madre, lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá», sollozó, «no sé qué hacer». Mariana sintió que su corazón se rompía. Su hijo, su precioso hijo, que había prometido nunca lastimarla, estaba siendo forzado a tomar una decisión que lo destruiría de cualquier manera. Y ella sabía que don Emilio tenía razón sobre una cosa. Si Roberto se negaba, el castigo sería terrible, y perderían no solo su dignidad, sino también el uno al otro. «Roberto», dijo Mariana, forzando su voz a ser firme, aunque estaba destruida por dentro, «hazlo. Toma el látigo y hazlo». «No», dijo Roberto, negando con la cabeza violentamente. «No puedo, mamá, no puedo lastimarte. Tienes que hacerlo», insistió Mariana, lágrimas ahora corriendo por su propio rostro. «Porque si no lo haces, será peor, mucho peor, y perderemos el uno al otro. Al menos si lo haces, permaneceremos juntos». «Pero yo te estaré lastimando», sollozó Roberto. «Te estaré golpeando. ¿Cómo puedes pedirme que haga eso?» «Porque te amo», respondió Mariana, «y porque sé que no tienes elección, y porque necesito que entiendas que lo que estás a punto de hacer no es tu culpa. Es la culpa de él», señaló a don Emilio. «Él es quien está forzándote. Él es el monstruo aquí, no tú». «Suficiente conversación», interrumpió don Emilio con impaciencia. «Roberto, toma el látigo ahora, o comenzaré a contar tu negativa como desobediencia también». Con manos temblorosas, Roberto tomó el látigo de don Vicente. Era pesado, el cuero oscuro manchado con lo que probablemente era sangre de castigos anteriores. Roberto sintió que iba a vomitar. «Mariana», ordenó don Emilio, «da la vuelta. Pon las manos contra esa pared». Mariana caminó hacia la pared indicada, sus pasos lentos, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Colocó sus manos contra la pared de adobe, su espalda ahora expuesta a su hijo y al látigo que sostenía. «Roberto», instruyó don Emilio, «administrarás 10 latigazos a tu madre. No demasiado suave o no contarán y tendrás que hacerlo de nuevo. No demasiado fuerte o podrías lastimarla seriamente. Justo lo suficiente para enseñarle una lección. ¿Entendido?» Roberto no respondió. No podía hablar. Solo podía mirar la espalda de su madre, esta mujer que lo había criado con tanto amor, que había trabajado hasta la extenuación para cuidarlo, que había desafiado al patrón solo ayer para protegerlo cuando estaba enfermo. Y ahora él estaba parado aquí, sosteniendo un látigo, a punto de golpearla. Era imposible, era impensable, pero no tenía elección. «Hazlo», ordenó don Emilio. Roberto levantó el látigo con manos temblorosas. Toda la multitud de trabajadores observaba en silencio horrorizado, algunos llorando abiertamente, otros mirando hacia otro lado porque no podían soportar presenciar lo que estaba a punto de suceder. Y entonces, con un sollozo que venía de lo más profundo de su alma, Roberto bajó el látigo. Capítulo 4. Los 10 latigazos que destruyeron 2 vidas. El sonido del látigo golpeando la espalda de Mariana resonó a través del patio como un trueno. Mariana gritó, no tanto por el dolor físico, aunque era considerable, sino por el dolor emocional de saber que era su propio hijo quien la estaba lastimando.
1. Contó don Emilio con frialdad. Roberto estaba paralizado, el látigo todavía en su mano, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Acababa de golpear a su madre. Había causado ese grito. Había causado ese dolor. «Continúa», ordenó don Emilio. 9 más. «Lo siento», sollozaba Roberto, su voz apenas audible. «Lo siento mucho, mamá. Lo siento». «No te disculpes», dijo Mariana, su propia voz quebrándose. «Solo hazlo rápido. Termínalo». El segundo latigazo cayó, luego el tercero. Cada uno arrancaba un grito de Mariana, cada uno destrozaba un poco más del alma de Roberto. Para cuando llegó al quinto latigazo, Roberto estaba llorando tan fuerte que apenas podía ver. Sus manos temblaban tanto que el látigo casi se le cayó. Los trabajadores observaban con horror y pena. Lucía lloraba abiertamente, sostenida por otras mujeres que también lloraban. Los hombres miraban hacia otro lado, avergonzados de su propia impotencia para detener esta atrocidad. «Por favor», rogaba Roberto después del séptimo latigazo, mirando a don Emilio con desesperación. «Por favor, ya es suficiente. Ha aprendido la lección. Todos hemos aprendido la lección». 10, insistió don Emilio. «Ese era el número que declaré. 3 más». Roberto levantó el látigo de nuevo, cada fibra de su ser gritando contra lo que estaba haciendo, pero sabía que no tenía elección. Si se detenía ahora, sería peor. 50 latigazos de don Vicente, y ser separado de su madre para siempre. El octavo latigazo, el noveno, y finalmente el 10. «Terminado», anunció don Emilio con satisfacción. «La lección está completa. Mariana Vargas, que esto te enseñe que la obediencia a tu patrón siempre debe venir antes que el amor a tu hijo. Y Roberto Vargas, que esto te enseñe que la desobediencia de tu madre tiene consecuencias no solo para ella, sino también para ti». Se volvió hacia la multitud de trabajadores. «Que todos ustedes también aprendan de esto. La insubordinación no será tolerada, y aquellos que desafíen mi autoridad no solo sufrirán ellos mismos, sino que verán a sus seres queridos sufrir también. Ahora todos vuelvan al trabajo. El espectáculo ha terminado». Los trabajadores se dispersaron lentamente, nadie queriendo ser el primero en moverse, pero tampoco queriendo permanecer en el lugar de tal horror. Roberto dejó caer el látigo como si estuviera en llamas, corriendo hacia su madre, que todavía estaba contra la pared, su espalda sangrando a través de su vestido rasgado. «Mamá», sollozaba Roberto, tratando de abrazarla. «Lo siento mucho, no quería lastimarte, me obligaron, por favor, perdóname». Pero cuando Roberto tocó el hombro de su madre, Mariana se apartó. Fue un movimiento instintivo, nacido del trauma de lo que acababa de experimentar. Racionalmente, sabía que Roberto había sido forzado, que no había tenido elección. Pero su cuerpo, su mente traumatizada, no podía separar el dolor del hecho de que había sido su hijo quien lo había causado. «No me toques», dijo Mariana, su voz hueca. «Por favor, no puedo soportar que me toques ahora mismo». Roberto retrocedió como si hubiera sido abofeteado. «Mamá», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía consolarse cuando él era la fuente de su dolor? Lucía y otras mujeres se acercaron, ayudando a Mariana a alejarse de la pared. «Ven», dijo Lucía gentilmente, «necesitamos limpiar tus heridas, necesitas descansar». Mariana dejó que la llevaran lejos, sin mirar atrás hacia Roberto. Y Roberto se quedó parado solo en el patio, el látigo caído a sus pies, sus manos manchadas con la sangre de su madre. Don Vicente se acercó a él. «Vuelve al trabajo», ordenó. «Ya has causado suficiente interrupción por hoy». «¿Causado interrupción?», repitió Roberto mirando al capataz con incredulidad. «Me obligaron a golpear a mi propia madre y usted dice que yo causé interrupción». «Cuidado con tu tono»,
advirtió don Vicente, o terminarás recibiendo tu propio castigo. Ahora ve a trabajar. Roberto pasó el resto del día en un aturdimiento. Trabajaba mecánicamente, sus manos moviéndose por hábito, mientras su mente reproducía una y otra vez los eventos de la mañana. El sonido del látigo, los gritos de su madre, la sensación del mango del látigo en su mano. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Los otros trabajadores lo evitaban, no porque lo culparan, sino porque no sabían qué decir. ¿Cómo consuelas a alguien que ha sido forzado a hacer algo tan terrible? ¿Cómo les aseguras que no fue su culpa cuando ellos mismos pueden sentir la culpa aplastándolos? Cuando el sol finalmente se puso, Roberto regresó a los cuartos que compartía con su madre. Esperaba encontrarla allí, esperaba que pudieran hablar, que pudiera explicar, que pudiera rogar su perdón. Pero cuando entró al cuarto, Mariana estaba acostada de costado en su cama, su espalda vendada con trapos limpios. Tenía los ojos abiertos, pero no lo miró cuando entró. «Mamá», dijo Roberto suavemente, acercándose a su cama. «¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que pueda hacer?» Mariana no respondió. Solo siguió mirando la pared. «Por favor, mamá», rogó Roberto, arrodillándose junto a su cama. «Por favor, háblame. Sé que lo que hice fue terrible, pero me obligaron. No tuve elección. Tienes que entender eso». Aún silencio. «Mamá», dijo Roberto, su voz quebrándose. «Por favor, no puedo soportar que no me hables. Dime que entiendes, dime que no me odias». Finalmente Mariana habló, su voz apenas un susurro. «Vete, Roberto, por favor. No puedo mirarte ahora mismo». «Pero mamá», comenzó Roberto. «Vete», gritó Mariana repentinamente, su voz llena de un dolor tan profundo que Roberto retrocedió con shock. «No puedo estar cerca de ti ahora. Necesito estar sola». Roberto se quedó parado allí por un momento, lágrimas corriendo por su rostro, sin saber qué hacer. Luego, lentamente, se fue del cuarto, sus hombros caídos, su corazón roto. Esa noche, durmió en el establo con los animales, incapaz de soportar estar en el mismo espacio que su madre, cuando ella claramente no podía soportar estar cerca de él. Y así comenzó un patrón que duraría los próximos 6 años. Roberto y Mariana viviendo en la misma hacienda, a veces trabajando en los mismos campos, pero nunca hablando, nunca haciendo contacto visual, cada uno atrapado en su propio infierno de culpa y trauma, porque lo que don Emilio había hecho no era solo castigar la insubordinación de Mariana. Había destruido el vínculo entre madre e hijo, había convertido el amor que compartían en una fuente de dolor insoportable, y en hacerlo, había quebrado no solo a Mariana, sino también a Roberto de formas que nunca podrían sanar. Capítulo 5. Los años de silencio. Los días después del castigo fueron los más difíciles. Roberto intentaba acercarse a su madre repetidamente, buscando alguna señal de que ella podría eventualmente perdonarlo, que el vínculo entre ellos podría ser reparado. Pero cada vez Mariana se apartaba. No con ira, que habría sido más fácil de soportar, sino con una tristeza profunda que era peor que cualquier grito. «Mamá, por favor», rogaba Roberto siguiéndola después del trabajo. «Solo háblame, grita conmigo si quieres, golpéame si te hace sentir mejor, pero por favor no me ignores así». Mariana se detenía, su espalda todavía hacia él. Por un momento parecía que iba a voltearse, que iba a decir algo, pero luego continuaba caminando, dejando a Roberto parado solo una vez más. Los otros trabajadores observaban esta tragedia desarrollarse con dolor en sus corazones. Lucía, quien había conocido a Mariana durante años, intentó hablar con ella. «Mariana», dijo Lucía gentilmente, «sé que lo que pasó fue horrible, pero Roberto es solo un niño. Fue forzado, no tuvo elección. Tienes que encontrar una forma de perdonarlo o destruirás no solo a él, sino también a ti misma».
Lo sé, respondió Mariana con voz hueca. Racionalmente sé que no fue su culpa, sé que fue forzado. Pero Lucía, cuando lo miro, todo lo que puedo ver es el látigo en su mano, todo lo que puedo sentir es el dolor. Y sé que no es justo para él, pero no puedo evitarlo. Algo se rompió en mí ese día, y no sé cómo arreglarlo. Tienes que intentar, insistió Lucía. Él es tu hijo, te necesita. Tal vez, dijo Mariana con tristeza, pero yo no puedo ser lo que necesita ahora mismo. Tal vez nunca pueda serlo de nuevo. Para Roberto, el rechazo de su madre era una agonía constante. Había perdido no solo su inocencia ese día en el patio, sino también la relación más importante en su vida. La mujer que había sido su todo, su protectora, su consuelo, su alegría, ahora no podía soportar estar cerca de él, y la culpa que sentía era aplastante. No importaba que hubiera sido forzado, no importaba que no hubiera tenido elección real. El hecho permanecía. Había sostenido un látigo y había golpeado a su propia madre. Había causado su dolor, su sufrimiento, las cicatrices que ahora llevaba en su espalda. Y esas cicatrices eran un recordatorio permanente de lo que él había hecho. Roberto comenzó a cambiar de maneras que asustaban a quienes lo conocían. El niño que había sido alegre y cariñoso se volvió sombrío y retraído. Apenas hablaba con nadie. Trabajaba con una intensidad casi maníaca, como si pudiera expiar su culpa a través del trabajo duro. Por las noches, otros trabajadores lo escuchaban llorando en el establo donde ahora dormía, sollozos profundos que venían de un lugar de dolor tan profundo que no tenía fondo. «Ese niño se está destruyendo a sí mismo», comentó un trabajador llamado Miguel. «Alguien necesita hacer algo antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué podemos hacer?», respondió otro trabajador con impotencia. «Su madre no le hablará. Está consumido por la culpa. Y don Emilio está encantado con todo, porque logró exactamente lo que quería. Rompió a ambos». Don Emilio de hecho observaba el desarrollo de la tragedia con satisfacción. Había logrado no solo castigar la insubordinación de Mariana, sino también crear un ejemplo viviente de lo que sucedía cuando los trabajadores lo desafiaban. Y el hecho de que su castigo continuara día tras día en el silencio entre madre e hijo lo hacía aún más efectivo. «Nadie más ha desafiado mis órdenes desde aquel día», comentó don Emilio a sus capataces con aprobación. «El miedo a que sus seres queridos sean forzados a lastimarlos es más efectivo que cualquier castigo físico que yo podría administrar». Pasaron los meses. Roberto cumplió 14 años sin celebración, sin reconocimiento de su madre. Continuaba creciendo, su cuerpo alargándose, sus rasgos madurando, pero sus ojos permanecían muertos, vacíos de la alegría que alguna vez habían sostenido. Mariana también cambiaba. Las heridas físicas en su espalda sanaban, dejando cicatrices que nunca desaparecerían, pero las heridas emocionales eran más profundas. Se había retraído hacia sí misma, trabajando mecánicamente, hablando solo cuando era absolutamente necesario, existiendo más que viviendo. «Ambos están muriendo lentamente», observó Lucía con tristeza. «No físicamente, pero en todos los demás sentidos, y no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer para salvarlos». Cuando Roberto tenía 15 años, intentó una vez más hablar con su madre. Había pasado 2 años desde el incidente, y él esperaba que el tiempo pudiera haber sanado algo del dolor. Era tarde en la noche, y Mariana estaba sola en los cuartos que alguna vez habían compartido. Roberto se acercó a la puerta, su corazón palpitando. «Mamá», dijo suavemente, «sé que han pasado 2 años, sé que probablemente nunca puedas perdonarme, pero necesito que sepas algo. Necesito que sepas que no pasa un solo día sin que piense en lo que hice.
No pasa una sola hora sin que desee poder volver en el tiempo y elegir diferente. Moriría antes que volver a lastimarte. Y si pudiera tomar tu dolor, si pudiera llevarlo yo en lugar de ti, lo haría sin dudarlo. Hizo una pausa, esperando alguna respuesta. Cuando no llegó ninguna, continuó. Sé que probablemente no significa nada para ti ahora, pero quiero que sepas que todavía te amo. Siempre te amaré. Eres mi madre, y eso nunca cambiará sin importar cuánto me odies. Finalmente, Mariana habló. No te odio, Roberto. Fueron las primeras palabras que le había dirigido directamente en 2 años. Roberto sintió que su corazón se elevaba con esperanza. Ojalá pudiera odiarte, continuó Mariana, su voz llena de tristeza. El odio sería más fácil, pero no te odio. Te amo, eres mi hijo, y eso es lo que hace que esto sea tan insoportable. Porque te amo, pero cuando te miro, todo lo que puedo ver es ese día, todo lo que puedo sentir es el dolor, y no sé cómo superarlo, no sé si alguna vez podré. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Roberto, lágrimas corriendo por su rostro. Simplemente vivimos así para siempre, en silencio, con este dolor entre nosotros. No lo sé, admitió Mariana. Solo sé que no puedo estar cerca de ti ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. El dolor es demasiado fresco, demasiado crudo. Necesito más tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Roberto con desesperación. No lo sé, repitió Mariana. No sé si alguna vez será suficiente tiempo. Esa conversación, aunque dolorosa, le dio a Roberto una pequeña esperanza de que tal vez, eventualmente, las cosas podrían mejorar. Tal vez, con suficiente tiempo, su madre podría sanar. Tal vez podrían encontrar una forma de reconstruir lo que había sido roto. Pero a medida que pasaban más meses, luego años, sin cambio real, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Para cuando Roberto tenía 16 años, había comenzado a darse cuenta de que su madre probablemente nunca lo perdonaría, que el vínculo entre ellos había sido destruido más allá de la reparación. Y con esa realización llegó una desesperación aún más profunda. Porque si su madre no podía perdonarlo, ¿cómo podía él alguna vez perdonarse a sí mismo? ¿Cómo podía vivir con lo que había hecho? Los pensamientos de Roberto se volvieron cada vez más oscuros. Comenzó a pensar que tal vez el mundo sería mejor sin él, que tal vez su madre podría finalmente encontrar paz si él ya no estuviera allí como un recordatorio constante de su trauma. No deberías pensar así, le dijo Miguel, un trabajador mayor que había notado el cambio en Roberto. Lo que pasó no fue tu culpa. Fuiste víctima tanto como tu madre. Pero fui yo quien sostuvo el látigo, respondió Roberto con amargura. Fui yo quien causó su dolor. No importa que haya sido forzado, el hecho permanece. Roberto, dijo Miguel seriamente, la culpa real recae en don Emilio. Él creó esta situación. Él te forzó a una elección imposible. Si quieres culpar a alguien, cúlpalo a él. Lo culpo a él, respondió Roberto. Lo odio con cada fibra de mi ser. Pero eso no cambia lo que hice. No cambia las cicatrices en la espalda de mi madre. No cambia el hecho de que ella no puede soportar mirarme. Era un círculo vicioso de culpa y dolor del que Roberto no podía escapar. Y con cada día que pasaba, con cada mirada evitada de su madre, con cada palabra no hablada entre ellos, se hundía más profundo en la desesperación. Para cuando cumplió 18 años en 1873, Roberto había tomado una decisión. No podía continuar viviendo así. No podía continuar existiendo en el mismo espacio que su madre, siendo un recordatorio constante de su trauma. Tenía que irse. Tenía que encontrar una forma de escapar de la Hacienda San Miguel y de los recuerdos que lo atormentaban.
Pero dejar no era tan simple como caminar lejos. Los trabajadores estaban atados a la hacienda por deudas. Y Roberto, como hijo de Mariana, llevaba no solo su propia deuda, sino también parte de la de ella. No podía simplemente irse sin permiso de don Emilio, y sabía que ese permiso nunca sería otorgado, lo que significaba que si iba a irse, tendría que escapar. Tendría que huir en medio de la noche, arriesgándose a ser capturado y castigado severamente si lo atrapaban. Era un riesgo enorme, pero Roberto había llegado a creer que cualquier cosa era mejor que continuar viviendo en el infierno que se había convertido su vida. Y así comenzó a planear su escape, sin saber que su decisión de irse llevaría eventualmente a un final aún más trágico que cualquiera de los años de silencio que habían precedido. Capítulo 6. La huida y el peso de la libertad. Roberto pasó meses planeando su escape. No podía simplemente huir sin preparación, necesitaba ahorrar algo de comida, necesitaba esperar el momento adecuado, necesitaba asegurarse de tener al menos una pequeña posibilidad de éxito. Durante este tiempo, observaba a su madre desde la distancia, memorizando cada detalle de ella como si supiera que pronto nunca la volvería a ver. La forma en que movía sus manos cuando trabajaba, la manera en que a veces tocaba inconscientemente su espalda donde estaban las cicatrices, la tristeza profunda que nunca dejaba sus ojos. «Te amo», susurraba Roberto para sí mismo cuando la observaba. «Siempre te amaré, y lo siento todo». Finalmente, en una noche sin luna de octubre de 1873, Roberto hizo su movimiento. Empacó lo poco que poseía en un saco pequeño, una muda de ropa, algo de comida que había estado ahorrando, una manta delgada. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Antes de irse, Roberto fue una última vez a los cuartos que su madre ahora ocupaba sola. No entró. Solo se paró fuera de la puerta, su mano descansando sobre la madera. «Adiós, mamá», susurró. «Siento haber sido el hijo que rompió tu corazón. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte de don Emilio, para protegerme a mí mismo de lo que me hizo hacer. Eres la mejor madre que cualquiera podría tener, y yo fui el peor hijo. Espero que sin mí aquí, tal vez puedas finalmente encontrar algo de paz». Colocó su mano sobre la puerta una última vez, como si pudiera sentir a su madre del otro lado. Luego se alejó. Roberto escapó de la hacienda bajo el cobertor de la oscuridad, caminando rápidamente por caminos secundarios, manteniéndose alejado de las rutas principales donde podría ser detectado. Su corazón latía con fuerza, cada sonido haciéndolo saltar con miedo de que alguien lo estuviera siguiendo. Pero nadie vino. Nadie había notado su ausencia aún. Para cuando el sol salió y el escape de Roberto fue descubierto, ya estaba a kilómetros de distancia. Don Emilio, al enterarse del escape, estaba furioso. «Envíen hombres a buscarlo», ordenó. «Cuando lo encuentren, será castigado severamente como ejemplo para cualquier otro trabajador que piense en escapar». Pero Mariana, al enterarse de que su hijo había huido, no sintió ira. Sintió un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Porque aunque no había podido hablarle durante estos 4 años, aunque no había podido mirarlo sin ver ese día terrible, había estado extrañamente reconfortada por su presencia. Saber que estaba allí, en la hacienda, había sido una especie de consuelo. Y ahora se había ido, y ella no había tenido la oportunidad de decirle adiós, no había tenido la oportunidad de decirle que aunque no podía perdonarlo, todavía lo amaba. «Se fue», susurraba Mariana para sí misma, lágrimas corriendo por su rostro. «Mi hijo se fue», y las últimas palabras entre nosotros fueron de dolor. Nunca le dije que todavía lo amaba, nunca le dije que entendía que había sido forzado, y ahora tal vez nunca tenga la oportunidad. Los hombres enviados para buscar a Roberto nunca lo encontraron.
había desaparecido completamente, perdido en el vasto paisaje de México. Y después de 2 semanas de búsqueda, don Emilio finalmente ordenó que regresaran. «Que vaya», dijo con disgusto. «De todos modos, no valía mucho. Su madre puede trabajar el doble para compensar su ausencia». Pero Mariana apenas podía trabajar en absoluto. El dolor de perder a su hijo, combinado con la culpa de nunca haberle dado el perdón que necesitaba, era casi insoportable. Se movía como un fantasma por la hacienda, realizando sus tareas mecánicamente, pero sin realmente estar presente. «Mariana», le dijo Lucía con preocupación, «estás consumiéndote, necesitas comer, necesitas cuidarte». «¿Para qué?», respondió Mariana con una voz hueca. «Mi hijo se fue, probablemente lo perdí para siempre. Y la última cosa que recuerda de mí es que no podía mirarlo, que no podía perdonarlo. ¿Cómo vivo con eso?» «Viviendo», insistió Lucía, «porque tal vez algún día él regrese, y cuando lo haga, querrás estar aquí para él». Pero Mariana no creía que Roberto regresaría. ¿Por qué lo haría? No había nada aquí para él excepto recuerdos dolorosos y una madre que no había podido perdonarlo. Mientras tanto, Roberto vagaba por México, trabajando en trabajos ocasionales cuando podía encontrarlos, durmiendo en graneros o bajo las estrellas cuando no podía. Era libre, en el sentido de que ya no estaba atado a la hacienda, pero era una libertad hueca, porque la culpa que llevaba era más pesada que cualquier cadena física. Dondequiera que fuera, sin importar cuánto intentara distraerse con trabajo o movimiento, los pensamientos de su madre nunca lo dejaban. Su rostro cuando se había apartado de su toque, los sonidos de sus gritos cuando el látigo caía, el silencio de 4 años que había existido entre ellos. «Nunca debí haber obedecido», se decía Roberto una y otra vez. «Debí haberme negado. Debí haber dejado que don Emilio me vendiera, me castigara, lo que fuera. Cualquier cosa habría sido mejor que hacer lo que hice. Pero en el fondo, sabía que eso no era verdad. Si se hubiera negado, su madre habría recibido 50 latigazos en lugar de 10. Habría sido brutalmente golpeada. Tal vez habría muerto de sus heridas. Y él habría sido arrancado de ella de todos modos. Era una elección imposible, y había tomado la única decisión que podía. Pero entender eso racionalmente no aliviaba la culpa. No hacía que pudiera dormir por las noches sin ver el rostro de su madre. No hacía que el peso en su pecho fuera más ligero. Roberto comenzó a beber cuando podía permitirse alcohol, tratando de ahogar los recuerdos, tratando de encontrar aunque fuera un momento de olvido. Pero el alcohol solo hacía que todo fuera peor, profundizando su depresión, haciendo que los pensamientos oscuros fueran aún más difíciles de resistir. «No puedo seguir así», le dijo a un extraño en una cantina una noche, borracho y hablando sin pensar. «He hecho algo imperdonable. He lastimado a la única persona que importaba, y no puedo vivir con eso. No quiero vivir con eso». El extraño, un hombre mayor con ojos tristes, lo miró con compasión. «Todos llevamos cargas, hijo. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, pero suicidarse no es la respuesta. No hace que las cosas sean mejores». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Roberto con amargura. «Tal vez la muerte es el único escape del dolor. Tal vez es la única forma de finalmente tener paz». «O tal vez», respondió el extraño, «la muerte solo te congela en este momento de dolor para siempre. Sin oportunidad de sanar, sin oportunidad de redimirte, sin oportunidad de hacer las paces. ¿De verdad quieres eso?». Roberto no respondió, pero las palabras del extraño se quedaron con él, pesando en su mente en los días y semanas que siguieron. Durante casi 2 años, Roberto vagó, trabajando aquí y allá, siempre moviéndose, nunca quedándose en un lugar por mucho tiempo.
Era como si pensara que al moverse constantemente pudiera de alguna manera escapar de los recuerdos que lo perseguían, pero no podía. Iban con él donde quiera que fuera. Y lentamente, inexorablemente, los pensamientos oscuros se volvieron más fuertes. La idea de que tal vez el mundo sería mejor sin él, que tal vez su madre podría finalmente encontrar paz si él no existiera, que tal vez la muerte era la única forma de escapar de la culpa que lo consumía. Para 1875, cuando Roberto tenía 20 años, había tomado su decisión final. No podía continuar viviendo con el peso de lo que había hecho. No podía continuar existiendo en un mundo donde su madre no podía perdonarlo, donde él no podía perdonarse a sí mismo. Y en una noche lluviosa de noviembre, en un cuarto pequeño y oscuro, en un pueblo cuyo nombre nunca recordaría, Roberto tomó su propia vida. Lo encontraron a la mañana siguiente. No había nota, no había explicación final. Solo un joven hombre muerto, con ojos que incluso en la muerte parecían llevar un peso de tristeza que nadie podía comprender completamente. «Pobre chico», dijo el hombre que lo encontró. «Tan joven, con toda la vida por delante. Me pregunto qué podría haber sido tan malo como para llevarlo a hacer esto. Si hubiera sabido la historia, si hubiera entendido el peso que Roberto había llevado, tal vez habría entendido, pero nadie conocía la historia completa, y Roberto había llevado sus secretos, su culpa, su dolor, con él a la tumba. Roberto fue enterrado en una tumba sin marcar en el cementerio del pueblo. Solo otro joven muerto, cuya vida había sido cortada demasiado pronto. No había familia presente para llorar por él. No había amigos para despedirlo. Solo un sacerdote que dijo unas palabras rápidas sobre el alma de un extraño antes de regresar a sus otros deberes. Y en la hacienda San Miguel, en Querétaro, Mariana no sabía nada de esto. No sabía que su hijo había muerto. No sabía que había llevado su culpa y su dolor hasta su último aliento. No sabía que nunca tendría otra oportunidad de decirle que lo amaba, que entendía, que lo perdonaba. Continuaría viviendo durante otros 10 años, siempre esperando que tal vez algún día Roberto regresara, que tal vez tendría una oportunidad más de decirle las cosas que nunca había podido decir. Pero esa oportunidad nunca llegaría, porque su hijo estaba muerto y ella nunca lo sabría. Y esa ignorancia, esa falsa esperanza, sería tanto una bendición como una maldición durante el resto de su vida. Capítulo 7. La muerte sin perdón. Los años después de la huida de Roberto fueron los más solitarios de la vida de Mariana. Continuaba trabajando en la hacienda San Miguel, pero era como un fantasma, apenas allí, existiendo más que viviendo. El fuego que alguna vez había tenido, la fuerza que la había llevado a desafiar a don Emilio para proteger a su hijo, todo eso se había ido. Es como si parte de ella muriera cuando Roberto se fue, comentaba Lucía a otros trabajadores. Trabaja, come, duerme, pero no está realmente viva, solo está esperando el final. Mariana se aferraba a una esperanza frágil, que algún día, de alguna manera, Roberto regresaría, que tendrían la oportunidad de hablar, de sanar, de encontrar alguna forma de perdonarse mutuamente y seguir adelante. Esa esperanza era lo único que la mantenía viva. Cada vez que veía a un joven pasar por la hacienda, cada vez que escuchaba una voz masculina desconocida, el corazón de Mariana saltaba. «¿Roberto?», se preguntaba. «¿Ha regresado finalmente?». Pero nunca era él. Pasaban los meses, luego los años, sin señal de su hijo. Algunos de los otros trabajadores comenzaron a decirle suavemente que tal vez era hora de aceptar que Roberto probablemente nunca regresaría. «Tal vez ha construido una nueva vida en algún lugar», sugería Lucía. «Tal vez ha encontrado paz lejos de aquí. Tal vez eso es bueno para él». «Tal vez», respondía Mariana, aunque en su corazón
no lo creía. Conocía a su hijo. Conocía el peso de culpa que había llevado y temía que esa culpa no lo había dejado encontrar paz en ningún lugar. En 1880, 11 años después del incidente que había destruido su relación, 5 años después de que Roberto había huido, don Emilio murió de un ataque al corazón. Su hijo, un hombre llamado Rafael, heredó la hacienda. Don Rafael era diferente de su padre en muchas formas. No era tan cruel, no encontraba placer en el sufrimiento de los trabajadores. Bajo su gestión, las condiciones en la hacienda mejoraron marginalmente. Las raciones aumentaron ligeramente. Los castigos físicos se volvieron menos frecuentes. Pero para Mariana, estos cambios llegaban demasiado tarde. El daño ya había sido hecho. Su hijo se había ido, perdido para ella, y ninguna mejora en las condiciones de trabajo podía cambiar eso. La salud de Mariana comenzó a deteriorarse en 1883. Tenía 48 años, pero parecía mucho mayor. El trabajo duro de toda una vida, combinado con el trauma emocional que había soportado, había cobrado su precio. Comenzó a tener dificultad para respirar, a cansarse fácilmente, a sufrir dolores constantes en su espalda donde las cicatrices nunca habían sanado apropiadamente. «Necesitas ver a un médico», le decía Lucía con preocupación. «¿Para qué?», respondía Mariana. «No hay nada que un médico pueda hacer. Estoy muriendo, Lucía. Lo siento en mis huesos, y tal vez eso está bien. Tal vez es hora». «No hables así», insistía Lucía. «Todavía tienes vida en ti. Tu hijo podría regresar. ¿No quieres estar aquí si lo hace?» «Ha pasado 14 años desde que lo vi por última vez», respondía Mariana con tristeza. «Si iba a regresar, ya lo habría hecho. Probablemente está muerto, Lucía, o ha construido una vida nueva donde no tengo lugar. De cualquier manera, no volverá». Era una admisión dolorosa, una aceptación de lo que probablemente era verdad. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, Mariana no podía dejar de esperar completamente. Alguna parte de ella, pequeña pero persistente, todavía creía que tal vez, de alguna manera, su hijo regresaría antes de que fuera demasiado tarde. En octubre de 1885, la condición de Mariana empeoró dramáticamente. Una fiebre se instaló que no podía ser quebrada. Tosía sangre. Apenas podía levantarse de la cama. Don Rafael, en un acto de compasión que su padre nunca habría mostrado, llamó a un médico. El médico examinó a Mariana y entregó su veredicto. Estaba muriendo. Tal vez tenía días, tal vez una semana, pero no había tratamiento que pudiera salvarla. «¿Hay algo que podamos hacer para hacerla más cómoda?», preguntó don Rafael. «Manténganla caliente, denle agua cuando pueda beberla, y dejen que esté con aquellos que le importan», respondió el médico. «Es todo lo que pueden hacer ahora». Lucía y otras trabajadoras, que habían sido amigas de Mariana durante años, se turnaban para sentarse con ella, manteniendo vigilia mientras se deslizaba lentamente hacia la muerte. Mariana iba y venía de la consciencia, a veces sabiendo dónde estaba, otras veces perdida en memorias del pasado. «Roberto», murmuraba a menudo su voz débil. «Mi Roberto, ¿dónde estás?» «Shh», decía Lucía, sosteniendo su mano. «Descansa, conserva tu fuerza». En uno de sus momentos lúcidos, Mariana agarró la mano de Lucía con sorprendente fuerza. «Lucía», dijo con urgencia, «si ves a Roberto, si alguna vez regresa, necesitas decirle algo por mí». «Por supuesto», prometió Lucía, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo que sea». «Dile que lo amé», susurró Mariana. «Dile que entendí que fue forzado, que no fue su culpa. Pero también dile que no pude perdonarlo. Intenté, Dios sabe que intenté, pero cada vez que lo miraba, todo lo que podía ver era ese día,
y no pude superarlo, y necesita saber eso. Necesita saber que fallé como su madre, no solo al no protegerlo, sino también al no poder darle el perdón que necesitaba. Mariana, no, protestó Lucía. No puedes culparte por no poder perdonar algo tan terrible. Lo que don Emilio les hizo a ambos fue monstruoso. Nadie podría esperar que simplemente superaras eso. Pero debería haber podido, insistió Mariana, su voz quebrándose. Él era mi hijo, mi bebé, y lo abandoné cuando más me necesitaba. Lo dejé cargar toda esa culpa solo. Y ahora él se ha ido, y nunca podré decirle que lo siento. Tal vez esté vivo en algún lugar, dijo Lucía, aunque no creía sus propias palabras. Tal vez un día escuchará tu mensaje. No, respondió Mariana con certeza que venía de algún lugar profundo en su interior. Está muerto, Lucía, puedo sentirlo. Mi hijo está muerto y murió pensando que lo odiaba. Murió sin saber que lo amaba, incluso cuando no podía estar cerca de él. Y eso es algo con lo que tendré que vivir durante el tiempo que me quede. Esa noche, la respiración de Mariana se volvió más superficial, más trabajosa. Lucía se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, cantando suavemente canciones que recordaba de su propia infancia. «Gracias», susurró Mariana, «por ser mi amiga, por estar aquí al final». «Siempre», respondió Lucía, llorando abiertamente ahora. «Siempre has sido valiente, Mariana, más valiente que cualquier persona que conozco». «No valiente», corrigió Mariana, «solo una madre que intentó proteger a su hijo y falló. Una madre que no pudo perdonar cuando más importaba. No hay nada valiente en eso». «Fuiste forzada a una situación imposible», insistió Lucía. «Tanto tú como Roberto, y ambos hicieron lo mejor que pudieron con las elecciones que tenían. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer». Mariana cerró sus ojos, lágrimas filtrándose por debajo de sus párpados. «Espero que estés en lo correcto», susurró. «Espero que haya perdón para mí en algún lugar, incluso si no pude encontrarlo para darle a mi hijo». Sus últimas palabras apenas audibles fueron: «Roberto, lo siento, te amo, siempre te amé». Y entonces, con un último suspiro poco profundo, Mariana Vargas murió. Tenía 50 años. Había vivido 35 de esos años en servidumbre en la hacienda San Miguel. Había dado a luz a un hijo que la amaba más que a la vida misma. Y había pasado los últimos 16 años de su vida atrapada en un ciclo de trauma y no perdón que había destruido su relación con ese hijo y eventualmente había contribuido a su muerte, aunque ella nunca lo supo. Mariana fue enterrada en el pequeño cementerio de la hacienda, junto a otros trabajadores que habían vivido y muerto en servidumbre. Su tumba estaba marcada con una cruz simple, tallada con su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. No había nada en la cruz que indicara la tragedia de su vida, el horror que había soportado o el hijo que había perdido 2 veces, primero al trauma, luego a la muerte. En el funeral, Lucía habló sobre Mariana con lágrimas en su voz. «Mariana Vargas fue una mujer que amó a su hijo más que a su propia vida», dijo. «Fue forzada por circunstancias crueles a presenciar su hijo lastimándola, y esa experiencia la marcó de maneras de las que nunca pudo recuperarse completamente. Pero a través de todo, nunca dejó de amarlo, nunca dejó de esperar que regresara, y murió con su nombre en sus labios». Lo que Lucía no dijo porque Mariana le había hecho prometerle que mantuviera este secreto, era que Mariana había muerto sin perdonar a Roberto, que había llevado ese no perdón con ella a la tumba, y que esa era una carga que pesaba tan pesadamente como cualquier otra, porque en el final la tragedia no era solo que madre e hijo habían sido forzados a lastimarse mutuamente, era que nunca habían encontrado una forma de sanar de ese daño, que nunca habían tenido la oportunidad de perdonarse mutuamente y seguir adelante.
y ahora ambos estaban muertos, llevando su dolor y culpa con ellos, sin resolución, sin paz, sin redención. Era un final amargo para una historia que había comenzado con tanto amor, y era un testimonio de cómo la crueldad de un hombre poderoso podía destruir no solo vidas individuales, sino los mismos vínculos de amor familiar que se suponía eran inquebrantables. Epílogo: el legado del trauma. La historia de Mariana y Roberto podría haber sido olvidada completamente si no hubiera sido por Lucía, quien antes de morir en 1900 le contó todo a su nieta Elena. Elena documentó la historia en un manuscrito titulado La madre y el hijo, una tragedia de la Hacienda San Miguel. Aunque intentó publicarlo, ningún editor estaba interesado. El manuscrito permaneció en archivos familiares hasta 1950, cuando el doctor Fernando Ruiz lo descubrió mientras investigaba las condiciones en las haciendas del siglo XIX. El doctor Ruiz publicó un artículo académico en 1952 analizando cómo don Emilio había usado el amor familiar como arma. Al forzar a Roberto a golpear a su madre, creó un castigo psicológico más efectivo que cualquier tortura física. Las cicatrices nunca sanaron. En 1975, Querétaro erigió un monumento en el sitio de la hacienda. Una escultura de madre e hijo, espalda con espalda, alcanzándose pero sin tocarse nunca. La placa lee: en memoria de Mariana Vargas y su hijo Roberto, cuyo amor fue convertido en arma contra ellos. En 1869, Roberto fue forzado a castigar a su madre. El trauma destruyó su relación, llevó a Roberto al suicidio y Mariana murió sin perdonar. Que su historia nos recuerde los costos humanos de la opresión. Hoy, más de 150 años después, la historia de Mariana y Roberto se enseña en las escuelas mexicanas como un ejemplo de las formas particulares de crueldad que existieron bajo el sistema de Hacienda. Es estudiada no solo como historia, sino también como un caso de estudio en trauma psicológico, abuso de poder, y las formas en que el amor puede ser manipulado como herramienta de control. La historia también ha inspirado discusiones sobre el perdón, sobre cuándo es posible y cuándo no lo es, sobre si las víctimas tienen una obligación de perdonar a aquellos que las lastimaron, incluso cuando esos individuos fueron ellos mismos victimizados. Porque la tragedia de Mariana y Roberto no era solo que fueron forzados a lastimarse mutuamente, sino que el trauma fue tan profundo que el perdón se volvió imposible. No podemos juzgar a Mariana por no poder perdonar a Roberto, escribió una psicóloga en 2010 respondiendo a la historia. El trauma que experimentó fue tan severo que cada vez que lo miraba, su mente y cuerpo volvían a experimentar ese momento de dolor. Esto no fue una elección consciente de su parte. Fue una respuesta traumática sobre la cual tenía poco control. Similarmente, continuó, no podemos juzgar a Roberto por no poder perdonarse a sí mismo. La culpa que sintió era genuina y profunda. Y en ausencia del perdón de su madre, sin forma de hacer las paces, esa culpa se volvió insoportable. Su suicidio no fue un acto de cobardía, sino un escape de un dolor que simplemente no podía seguir soportando. La historia de Mariana y Roberto nos recuerda que algunas heridas son tan profundas que nunca sanan completamente, que algunos traumas son tan severos que destruyen no solo a los individuos, sino también las relaciones que más valoraban, y que aquellos que ejercen poder cruelmente pueden causar daño que se extiende mucho más allá del momento del abuso inicial. Pero también nos recuerda la importancia de documentar estas historias, de asegurar que las víctimas de abuso no sean olvidadas, que sus sufrimientos no sean en vano, porque al recordar a Mariana y Roberto, al contar su historia,
honramos su memoria y nos recordamos a nosotros mismos por qué debemos construir sistemas que protegen en lugar de destruir, que elevan en lugar de aplastar, que reconocen la sacralidad de los vínculos familiares en lugar de convertirlos en armas. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de familias destruidas por sistemas opresivos, de vínculos rotos por abuso de poder y de traumas que dejaron cicatrices permanentes, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan las realidades más oscuras del pasado y nos recuerdan por qué debemos proteger a los más vulnerables. La historia de Mariana y Roberto nos enseña que el amor puede ser convertido en arma, que el trauma puede destruir incluso los vínculos más fuertes y que algunas heridas son tan profundas que el perdón se vuelve imposible. Comparte esta historia, recuerda sus nombres y honra su memoria luchando por un mundo donde el poder nunca sea usado para destruir el amor, donde las familias sean protegidas en lugar de explotadas y donde ningún hijo sea forzado a lastimar a su madre.